remarco, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, refiriéndonos a Jesucristo. Aquí quiero hacer alusión con esto, hermanos. Fíjense que nosotros hoy en día usamos las palabras y a veces le cambiamos un poquito el significado. Pero cuando hablamos de un rey, a un soberano, hay diferencia. Un rey puede ser uno de muchos reyes. Pero cuando hablamos de soberano, estamos hablando de solamente hay un soberano. Por eso a continuación dice el único soberano. Y después dice Rey de reyes. Jesucristo no es un rey, es el rey. Y Él es soberano, el único soberano, el único rey. Por eso repito, es Rey de reyes y Señor de señores. Mateo capítulo 2. Hermanos y hermanas, ¿cómo les ha ido con los regalos en esta temporada? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cuántos van ya? Unos 10, 15, una cosa así. Pero cuando pregunto esto, estoy pensando en realmente qué difícil es regalarle algo a alguien que tiene de todo y que no le falta nada. ¿No se les hace difícil? Escoger, ¿verdad? Y digo, compremos esta cosa, no, si tiene, ¿verdad? Y llevémosle tal cosa, no, si yo le he visto uno nuevo. Es bastante difícil realmente cuando encontramos a alguien que tiene de todo, ¿verdad? Y no le falta nada. Qué difícil es pensar en regalarle algo a Dios. ¿Sí? Hemos estado pensando en esto, pero ¿qué le puedo regalar yo a Dios? Si Dios, teológicamente hablando, es el único ser que no necesita nada. ¿O necesita Dios algo? Porque Dios es el dueño de todo, dice la Biblia, ¿verdad? Hay dos pasajes ahí en la Biblia. En Ageo hay uno, donde dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata en este mundo. Y hay otro pasaje por ahí, donde dice que todo el ganado es de Él. O sea, Él es el dueño de todo. ¿Qué le podemos regalar al Señor? ¿Qué se les ocurre? Entonces, esa es un poquito la inquietud que quisiera que nosotros pudiéramos ver en esta noche. Ahora, ya la Biblia nos da, ¿sí? Nos da ciertos parámetros y es lo que encontramos aquí en Mateo capítulo 2. Que le visitaron los que nosotros pudiéramos llamar caldeos. No me gusta mucho eso de magos porque hoy en día la palabra mago tiene otro significado, ¿verdad? Sí, el que hace magia. Pero realmente esto hablaba de gobernantes, de calidad. Hablaban de caldeos. Entonces, cuando hablamos de estos magos, realmente estamos hablando de unos diplomáticos. Déjenme que mete esta palabra hoy en día, diplomáticos. Porque ¿qué es lo que hace cuando hay un país que manda a su embajador a otro país? ¿Qué es lo que hace? Para que lo acrediten. Entonces, cuando estos, allá en el oriente, Irak, Irán, ¿verdad? Decíamos, no sé hasta dónde llegaba la noticia del nacimiento del Señor, entonces estos mandaron, digamos, a sus diplomáticos a que presentaran, ¿verdad?, que se pusieran a la orden y entrar, ¿verdad?, en relación con el nuevo rey. Lo interesante de estos caldeos, de estos magos, es lo siguiente. Lean conmigo, por favor, porque dice entonces, versículo 1 del capítulo 2 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. El domingo hablábamos de ese discernimiento que tenían, que podían ver una estrella, que no era la estrella de Marco Polo, ¿verdad? ¿Sí? Era una estrella muy especial, y pudiéramos aquí tomar tiempo para ver a qué altura estaba esa estrella, y comenzamos a preguntarnos, ¿verdad? Que de alguna manera podría darles una dirección bastante exacta, ¿eh? Pero ni el Waze hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Pero les podía decir exactamente dónde y en qué calle de llegar, y entonces ellos comenzaron a seguir esta estrella. Pero lo que queremos reparar en esta tarde, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos. ¿A qué llegaban, hermanos? Pero si eran políticos, ¿verdad? Y uno a un rey puede presentarle honores, respeto, admiración, pero adoración. Imagínate qué interesante que estos reyes que vienen desde allá realmente vienen, pero dicen, a adorarlo, que ya es un aspecto espiritual.
No es una cuestión, repito, de mostrarle, ¿verdad?, admiración y respeto a nivel, ¿verdad?, como político, como rey, sino que vienen a adorarlo. ¿Qué sabrían estos hombres que nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabíamos? ¿Qué sabrían estos hombres que el resto de las personas que estaban ahí no sabían? Pero estaban llegando a adorarlo. Repito, que es una cuestión espiritual. O sea que estaban bien ubicados, ¿verdad?, en cuanto a lo que entendían ellos en cuanto a esto. Ahora, lo que encontramos aquí entonces es, si me permiten otra observación, ustedes han oído hablar la expresión la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, es decir, que ¿quiénes compondrían la Sagrada Familia? José quizás, María, Ana, etcétera, por extensión, ¿verdad? Pero ¿será esto bíblico? Porque miren lo que dice aquí, ¿verdad? No es plural, sino que es singular. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlos. ¿Ah? Ahí está María, entonces hay que adorarla, y José también hay que adorarlo, ¿verdad? No, dice adorarlo al niño. Solamente Jesucristo es sagrado, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes que tienen que comunicarnos en esta noche bastante acerca de esto. Bien, el oro es una de las cosas que ellos llevaban. Sabemos que deducimos que eran 3 reyes, porque eran 3 clases de regalos que se mencionaban: oro, incienso y mirra. Y de repente uno dice, mirra es como cuando alguien llega con un ramo de rosas, ¿verdad?, ahí a darle algo a alguien el Día de las Madres o en otra ocasión especial. Pero bueno, yo quisiera hacer en esta tarde mención de algo importante. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo, aparte de lo que podemos ya mencionar en el pasado y que hemos enfatizado? Estamos hablando de que Dios en ese momentito estaba cumpliendo lo que se llama el pacto davídico. El pacto davídico es un pacto que Dios realizó con el rey David 1000 años antes del nacimiento de Cristo, como mencionábamos el domingo. ¿Y en qué consiste el pacto davídico? Le está diciendo, bueno, y antes de decirlo, quizás yo les pediría que vayamos al Salmo, ¿verdad? Al Salmo 89, por favor, del 20 al 30. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Ahí está el pacto que Dios está realizando con David. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, ojo, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, en efecto David falló, Salomón se desvió, pero este es un pacto que es incondicional, que no depende de lo que David o Salomón o su descendencia hiciesen y fallasen, sino que era un pacto incondicional, igual que nuestra salvación, hermanos. Es un pacto que Dios ha celebrado con nosotros. ¿Depende de nosotros la salvación nuestra? De que si nos mantenemos fieles, si fallamos, si caemos, si nos enfriamos, si nos desviamos. Hermanos, Dios celebra pactos incondicionales. Y el pacto que Dios ha hecho con la humanidad, por la sangre de Cristo, es incondicional, hermanos. Y eso es un pacto que Dios ha hecho con David y su descendencia. 31. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, eso sí, y con azotes su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Entonces lo que estamos viendo ahorita, hermanos, en la primera Navidad, es el cumplimiento de este pacto. Y eso es importante entenderlo. En 1 Timoteo 6:15 quiero hacer otra observación y leamos el 14 por contexto. Que guardes, dice Pablo, el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
la segunda venida, la cual a su tiempo mostrará, y fíjense el calificativo, el bienaventurado y solo, remarco, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, refiriéndonos a Jesucristo. Aquí quiero hacer alusión con esto, hermanos. Fíjense que nosotros hoy en día usamos las palabras y a veces le cambiamos un poquito el significado. Pero cuando hablamos de un rey, a un soberano, hay diferencia. Un rey puede ser uno de muchos reyes. Pero cuando hablamos de soberano, estamos hablando de solamente hay un soberano. Por eso a continuación dice el único soberano. Y después dice Rey de reyes. Jesucristo no es un rey, es el rey. Y Él es soberano, el único soberano, el único rey. Por eso, repito, es Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermanos, ¿qué es lo que está pasando ese día? Es que estamos viendo la figura del Dios verdadero, el único Dios. Y eso es lo que quería hacer alusión. Cuando hablamos del soberano, el diccionario bíblico dice: el que posee el poder supremo y final y total, el que tiene el completo control sobre su creación, cosa que hemos dicho muchas veces, cosa que creemos y en la cual nosotros descansamos. Amén. Me encanta el que posee el poder supremo. Aquí hablamos pues de la Suprema Corte, Supremo aquí, Supremo allá, pero solamente hay un supremo poder, el de Dios sobre todo el universo, el control total, ¿verdad? Y es el Rey y su grandeza lo que quiero describir. Bueno, el segundo regalo que se menciona acá, si volvemos ahí a Mateo, por favor, dice de la siguiente manera. Salten conmigo, por favor, al versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño, cuando llegan los reyes al fin, al lugar donde están, en el pesebre, y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice, hermano? Los adoraron. Lo adoraron. No hay una sagrada familia. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro. Pero ahora el que sigue, ¿qué es, hermanos? Incienso. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué nos comunica el incienso? Soberano, pero también el santo de Israel. Cuando hablamos de la santidad de Dios, lo que estamos nosotros diciendo es que Él es el santo, el totalmente y absolutamente apartado de todo mal. Es fundamentalmente el carácter de Dios, es el santo, el que está totalmente apartado del mal, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos pide a nosotros, hermanos? Ser santos porque yo soy santo. Así que cuando hablamos entonces de la característica fundamental de Dios, es ¿qué cosa? Su santidad. Hablar de la santidad de Dios es hablar de su divinidad. Entonces, ¿por qué estos hombres le están llevando incienso al nuevo rey? De nuevo un mensaje escondido, pues, ¿verdad? Para los ojos de aquellos que observaban, pero no comprendían la profundidad. Y nosotros necesitamos entender esa profundidad. Así que la santidad es la cualidad fundamental de Dios. Y, como dice Isaías capítulo 6, que no leemos por el tiempo, ustedes lo habrán leído otras veces. Si ustedes encuentran por ahí alguna persona, un religioso que tiene dudas de la Trinidad, alguien que no cree en la Trinidad, entonces usted pregúntele, ¿pero por qué en Isaías capítulo 6 dice que Dios es santo, santo, santo? 3 veces santo. Dios Padre, santo. Jesucristo, santo. ¿Y el Espíritu? Que es el nombre más común, ¿verdad? Porque conocemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu, pero el más común es el Espíritu Santo. No solamente porque es Dios el Espíritu, sino porque ha venido para santificarnos. Es el Espíritu el que nos ayuda a apartarnos del mal. Entonces, ese es otro mensaje. ¿Por qué le están llevando incienso? Si van conmigo a Éxodo 30 y versículo 7, lean conmigo, por favor. Dice lo siguiente, Éxodo capítulo 30. Dios les dio todo un protocolo a los sacerdotes que tenían que cumplir cuando se presentaban al templo, al lugar santo, al lugar santísimo. Todo un protocolo.
Y dentro de ese protocolo había uno que se quemaba el incienso. Pero ¿qué clase de incienso? Hermanos, hay hoy en día, para hacer una comparación, hay un montón de perfumes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfume? ¿Cuál será el perfume más caro que usted conoce, que existe o que usa? Pero hay unos perfumes, hermanos, ¿verdad? Agradables, carísimos, ¿verdad? Que han llevado un proceso químico, ¿verdad? Complicado, y eso lo hace altamente, ¿verdad? Oloroso primeramente. Cuando hablamos del incienso, hay una implicación que es el olor. Por eso aquí en Éxodo capítulo 30 estoy diciendo esto, porque en el versículo 7 al 9, leamos un poquito, dice lo siguiente. Dentro del protocolo, leamos el versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, es decir, dentro de los muebles que estaban en el lugar santo, que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Allí llegaba la presencia de Dios y se encontraba con el sumo sacerdote que representaba al hombre pecador. Y entonces dice, versículo 7, y Aarón, el sumo sacerdote, quemará incienso. ¿Qué cosa, hermanos? Aromático. ¿A qué olería, hermanos? Ese incienso, que era especial. ¿Por qué? Porque era para Dios. Dice, aromático sobre él, cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, sobre él, incienso extraño, o sea, de otro tipo, de otra composición, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aromático. Esto es un antropomorfismo. ¿Verdad? ¿Qué es un antropomorfismo? Es cuando a Dios se le atribuyen formas humanas. Sabemos que Dios es espíritu, no es corpóreo, no tiene anatomía, no tiene cuerpo, por ende, no tiene olfato. Pero repito, un antropomorfismo es cuando Dios se expresa de una manera para poder identificarse con nosotros, que sí, disfrutamos de los aromas. Y si de un aroma disfruta Dios, hermanos, es del incienso, un incienso especial. Dios lo disfruta. Señal de su santidad. Pero también habla de que Dios disfrutaba ese aroma tan especial, preparado, ¿verdad? De esta manera. Si nosotros saltamos al versículo 34, siempre el capítulo 30, miren lo que dice. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas. Estas habría que traducirlas, ¿verdad? Aquí a las especies que ustedes conocen, ¿verdad, hermanas y hermanos? Pero dice estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Para Dios, cosa importante. Un buen perfume, incienso, lo disfrutaba. Versículo 37, advertencia, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, sagrado, de uso exclusivo, solo para Dios. Entonces, apliquemos. Llegan los reyes con algo valiosísimo, incienso, agradable al Señor, al niño. ¿Cómo está la conjunción ahí, verdad? Pero hermanos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Permítanme que lea rápidamente unos 4 versículos. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Romanos 1:7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4:3. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Primera Pedro 1:15. Pero segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 15, ¿qué es lo que dice, hermano? Dice, leamos el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero miren lo que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermano, la aplicación: ahora usted y yo somos el perfume que más le agrada a Dios cuando vivimos en santidad. Amén. Incienso. Nosotros somos como el incienso para Dios. Cuando andamos en santidad, en vida nueva, Dios se agrada de nosotros. No confundamos relación con comunión. Usted y yo, aunque nos desviemos y andemos por ahí, ¿verdad? Él sigue siendo nuestro Padre, porque el pacto es incondicional de salvación. Pero la comunión, acercaos a Dios, decíamos el domingo, y Él se acercará a vosotros. Entonces, comunión. Y cuando andamos en comunión con Él, cuando le estamos agradándole a Él, hermanos, nuestra conducta huele. Somos un aroma que el Señor le agrada. Agradar a Dios es esto. Ahora, volviendo para Mateo 2, ¿qué están haciendo aquellos diplomáticos, hermanos? Agradando al rey que ha nacido. Y llegan y lo adoran. Pero también llegan y quieren agradarlo. Quieren agradar al nuevo rey. Y entonces le llevan incienso. Nosotros, ¿qué preguntaba yo hace unos minutitos al comenzar? ¿Qué cuesta regalarle algo a alguien que tiene de todo? ¿Qué le podemos regalar al Señor ahora en esta Navidad? ¿Se les está ocurriendo algo por ahí? ¿Adoración? ¿De un corazón verdaderamente? Con gratitud. ¿Qué podemos darle al Señor? Olor grato. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir. ¿Sí? Porque ¿qué le podemos dar al Señor? Nuestra gratitud. La mirra. Y luego volvemos acá. De nuevo, por favor, a Mateo, en el 11. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. De nuevo son hierbas aromáticas, ¿verdad? Pero el uso y el propósito era diferente. Porque el incienso, ya dijimos, era quemarlo, ¿verdad? Para que llegara, ¿verdad?, a las narices del Señor y lo disfrutara. Y hablaba de su santidad. Pero la mirra, hermanos, ¿saben ustedes que hubo una mujer pecadora, dice la Biblia, que en un momento dado, cuando Jesucristo estaba de visita a un hogar donde Simón, me parece, llegó ella y sin decir nada comenzó a ungir al Señor? Lucas, capítulo 7, versículo 36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo, dice el título, ¿verdad? 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, siempre se identifica que era prostituta, ¿verdad? Siempre se menciona algo de esto, y lo más seguro que se haya sido. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, que en otros pasajes dice que era carísimo este tipo de perfume, mirra. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Qué tanto lloró que podía mojar los pies del Señor? ¿Qué tanto? Lo que yo sé, esa expresión popular, no eran lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? 2, 3 gotitas por ahí para el show. Y estaba derramando su alma, su corazón delante del Señor. Estaba conmovida, realmente conmovida delante del Señor. Sabía quién era el Señor, también sabía quién era ella.
pecadora. Versículo 38. Repito, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. No ocupó nada de afuera, sino de ella misma, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sí? Pero miren, entonces, versículo 39, cuando vio esto el fariseo, al fin fariseo, ya sabemos el carácter de los fariseos, ¿verdad? Que eran así medio hipocritones, ¿verdad? Esa era su reputación, ¿verdad? O sea, que hacían las cositas externamente, pero no de corazón. Y entonces no entendía lo que estaba pasando por ahí. Él estaba más preocupado por la forma que por lo de fondo. Y entonces en el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No se dejaría contaminar por esa pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, ¿cómo responde Jesús? ¿A las palabras o al corazón? ¿Ha dicho algo el fariseo? Lo está pensando, pero como Dios es omnisciente, sabe lo que estamos pensando y sintiendo. Otra prueba de su deidad, ¿verdad? Y entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es lógico, ¿verdad? Es de lógica. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, cortesía, la más mínima cortesía, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, costumbre cultural de aquel lugar, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite para refrescar del calor del día, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, qué tremendo. Yo sé que no hemos hecho cuentas probablemente, aunque como algunas veces decimos y damos testimonio, es que si usted me hubiera conocido, de dónde vengo, lo que he hecho, ¿verdad? Uy, tremendo pecado. Realmente es bueno tener en mente de dónde el Señor nos ha sacado. Pero ¿de qué estamos hablando, hermanos? De la pregunta básica: ¿qué le regalaríamos al Señor? Él es soberano, adoración. Él es Dios, conducta santa. Pero esto que está pasando aquí es profético, porque en otro pasaje de la Biblia, hablando de esto mismo, llegan los apóstoles, entre ellos Judas, el que tenía la bolsa y era ladrón. Dijo: ¿y por qué están derramando ese perfume tan caro en Jesús? Lo pudiéramos haber vendido y dar el dinero a los pobres. Pero dice la Biblia, ¿verdad? El comentarista de la Biblia, no es que tuviera cuidado de los pobres, es que era ladrón. Dinerito, ¿verdad? Él diezmaba, a cada rato diezmaba del tesoro del grupo. Esto es profético, porque en ese mismo momento, cuando ellos estaban reclamándole al Señor de por qué se había desperdiciado, ¿verdad?, en esa ocasión el perfume tan caro, si se hubiese podido vender, Él dijo: no la molesten, porque ella para mi sepultura me está preparando. ¿Con qué tiene que ver la mirra? Pues en aquellos tiempos, hermanos, al muerto lo elaboraban y lo perfumaban, y era un perfume como la mirra. ¿Qué nos está anunciando los reyes? Sin saberlo seguramente, la muerte del Señor, porque Él es soberano, Él es santo, pero también es nuestro Salvador. Y ahí estamos hablando de su sacrificio por nosotros. Ahí están los 3 regalos, hermanos, y su significado.
Pero quiero terminar con un pasaje, hermanos. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, o para Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Wow. Yo estaba pensando en regalarle algo al Señor, quizás sillas nuevas, alfombra, no sé, ¿verdad? Hermanos, santidad, adoración, pero ¿qué les parece? Un espíritu contrito y humillado. El Señor no desprecia esto. ¿Qué significa? Hermano, ¿sabe cuál es el fundamento de la humildad? El reconocer la grandeza de Dios y mi pequeñez. Y llorar por mi condición espiritual, lo que soy. No estoy hablando de que vamos a caer en depresión, ¿verdad? Y en fatalismo y dramáticamente sufrir porque yo no sirvo, ¿verdad? Yo soy un inútil. Dios no hace cosas inútiles, hermanos. Dios ha hecho al hombre con grandeza tremenda, pero somos pecadores y tenemos que reconocer nuestra condición. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que pensar mucho en cuanto a esto. Dice este epitafio: me llamás camino y no me seguís. Me llamás luz y no me ves. Me llamás poder y no me pedís. Me llamás sabio y no me escuchas. Me llamás Señor y no me obedeces. Me llamás Padre y no me honras. Me llamás la vida y no me deseáis. Palabras vanas son. Lo que yo quiero es tu corazón. Amén.